y pues mis felicitaciones principalmente al CEFIA por hacer este tipo de esfuerzos, que la verdad valen mucho la pena. Muchos gobiernos han estado implementando este tipo de tecnologías, pero más que nada la innovación, ¿no? Y ahora que recientemente este pasado 21 de abril celebramos el Día de la Creatividad y la Innovación, pues bueno, es algo muy agradable. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, y pues bueno, un motivo más de la tecnología pues es esta conexión que nos hacemos, ¿no? De manera virtual. Yo me encuentro acá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, y pues bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes un contexto. Pues bueno, mi formación básica es de ingeniero topógrafo, y prácticamente me he especializado mucho en temas de lo que viene siendo información geoespacial, ciencia de datos, y pues bueno, en temas de inteligencia artificial. Y hemos venido desarrollando ya muchos temas de gemelos digitales, de redes neuronales, tanto recurrentes como convolucionales, y todo enfocado a lo que es la descripción del territorio, ¿no? La inteligencia artificial, pues bueno, es una arma muy, muy grande que debemos de trabajarla, pero sobre todo involucrarnos de una manera efectiva, sana y ética. El día de hoy, pues bueno, vamos a platicar de lo que es la evolución de la ingeniería topográfica a través de los gemelos digitales y las redes neuronales. El objeto de esta presentación, pues bueno, lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy es la evolución que hemos tenido como ingenieros topógrafos, algunos estudios de casos que ya se han venido realizando, las oportunidades que también tenemos y que no debemos de desaprovechar, porque pues bueno, estamos viviendo en una etapa en la cual la ciencia, la tecnología y la innovación pues están siendo un referente muy amplio para nosotros. Entonces a nosotros prácticamente estamos viviendo en una etapa en la cual debemos de prepararnos, debemos de formarnos para un futuro poder brindar esos servicios, entender la situación actual y simplemente tratar de evolucionar en un contraste generacional, porque muchas de las veces la brecha generacional es fuerte en el aspecto de que nosotros tenemos una ideología, una tendencia, pero gente a lo mejor más adulta que nosotros, a lo mejor lo puede ver mal, a lo mejor lo puede ver algo que increíble, algo que no se puede hacer. Pues lo mismo nos va a pasar a nosotros si no nos capacitamos y si no nos formamos. Y eso lo vamos a ver en las generaciones futuras que vengan. Y ahorita, pues bueno, algunos de nosotros nacimos en las generaciones del Bluetooth, en las generaciones de Wi-Fi y todo lo que es ese tipo de situaciones. La gente que están haciendo el día de hoy ya viene con la inteligencia artificial. Entonces, para ellos ya va a ser algo nuevo que van a tener. Para nosotros tenemos que conocerlo y tenemos que explorarlo. Pero no por eso nos tenemos que hacer a un lado. Tenemos que capacitarnos para seguir brindando nuestros servicios profesionales. Una persona que no se capacita y que no continúa con su formación continua, pues no tiene un futuro que pueda ser eficiente. Yo creo que una responsabilidad que debemos de tener todos los profesionales es nuestra formación y capacitación continua. Entonces, pues aquí en esta acción de las nuevas oportunidades sí tenemos mucho que ver. En el tema de lo que es la introducción a la ingeniería topográfica, y me atrevo a decir a la ingeniería topográfica moderna, pues bueno, desde los orígenes de la ingeniería topográfica, nosotros hemos utilizado instrumentos mecánicos, instrumentos manuales, los cuales, pues bueno, datan de muchos años, de muchos siglos atrás. La era digital nos entregó ya sistemas de posicionamiento satelital, estaciones totales, tanto eléctricas como robóticas, nos entregó también escáner, nos entregó también mucha información satelital de grandes constelaciones que están orbitando el planeta, pero actualmente toda esa información digital que ya tenemos ahora se está transformando en comportamientos automatizados, en comportamientos que prácticamente ya están siendo de manera rápida y más eficiente. En una tendencia a la inteligencia artificial, pues bueno, prácticamente la inteligencia artificial no viene a reemplazar a nadie. O sea, eso es un hecho. Quien va a reemplazar a las personas es la gente que se capacita en inteligencia artificial, que ha sido las evoluciones que ha tenido la tecnología y estas revoluciones industriales. En el presente, en la topografía, tenemos muchas aplicaciones, prácticamente una de ellas que es muy eficiente son los famosos gemelos digitales, el procesamiento digital de imágenes y las redes neuronales. Las redes neuronales, pues bueno, son modelos prácticamente de modelaje matemático que trabajan en diferentes aplicaciones. O sea, no es de que prácticamente una red neuronal sea solamente exclusiva para topografía, sea para medicina, sea para
bueno, yo escucho mucho que para todo llaman ChatGPT, pero pues bueno, ChatGPT no es, si hablamos desde la inteligencia artificial, erróneamente le estaríamos diciendo ChatGPT. Su nombre es una programación de lenguaje natural o es un generador de lenguaje. O sea, ChatGPT estamos hablando de una marca, estamos hablando de una empresa. Entonces creo que erróneamente tenemos que calificar nuestros tecnicismos y ChatGPT pues no es ChatGPT como para referirnos del generador de lenguaje. Y dentro de los generadores de lenguaje o los programadores de lenguaje natural a pequeña, mediana o gran escala, ellos también trabajan por medio de redes neuronales, que son meramente modelos matemáticos. En este contexto, también los generadores de lenguaje nos ayudan a la topografía, en la generación de reportes, en la generación de informes. Ahora también se utiliza mucho el tema de los agentes automatizados, en donde yo puedo conectar a lo mejor mi WhatsApp con mi Drive y con un formulario y automáticamente se está generando la información. Entonces la aplicación en las diferentes ingenierías y campos profesionales pues es muy amplio. En esta diapositiva que les estoy compartiendo podemos ver cómo ha ido la evolución desde el año de 1980 de la topografía clásica, que andamos sobre la precisión entre los más o menos 10 centímetros, hasta los sistemas actuales, ya desde 2023 a la fecha, que son las redes neuronales, que en procesos automatizados hemos podido alcanzar mediciones muy precisas. Entonces, ha venido mejorando tanto los modelos, los entrenamientos y ahora sí que los productos que nos entregan. Dado ello, pues por eso es la importancia de que el ingeniero topógrafo, como profesional dentro de las ingenierías, emerja y se incluya a estas nuevas tecnologías. Para este aspecto, también la ingeniería en topografía tiene mucho que ver de la mano con la información y la tecnología geoespacial, eso definitivamente que así es, y prácticamente en temas de innovación y desarrollo, en el último informe que recientemente se publicó por el mundo geoespacial, tenemos un crecimiento anual del 12%. Entonces nos estamos dando cuenta que el crecimiento geoespacial sigue aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tenemos que capacitar e incluirnos a estas tecnologías. Se ha generado una estimación en 2024 de 85 billones de dólares en temas geoespaciales y actualmente solamente se cuentan con 3 líderes en el mundo, 3 marcas líderes en el mundo que son las que han estado, pues no acaparando, pero sí sobresaliendo en el tema geoespacial, que han estado desarrollando metodologías y prácticamente pues son empresas que te entregan software automatizados, te entregan software que con un simple clic ya te entrega toda la información, pero bueno, no dejemos de lado que esos son software privativos, son software que debes invertir una cierta cantidad económica, pero también eso que no se vaya de lado, en la inteligencia artificial también hay modelos que tú puedes crear, hay modelos colaborativos, hay modelos gratuitos, existe una gran cantidad colaborativa en el mundo de modelos de inteligencia artificial que, pues bueno, yo creo, a lo mejor mi punto de vista es erróneo, pero yo creo mejor que yo como profesional apostaría por aprender programación, lenguajes y temas de redes neuronales y poder programar yo mis mismos modelos que, pues bueno, a lo mejor estar invirtiendo, porque yo puedo crear las soluciones adecuadas a lo que viene siendo mis necesidades. Pero bueno, eso es una cuestión que cada quien puede decidir si inviertes en un software privativo o no lo inviertes. Nada más sí quiero dejar en claro que existen muchas herramientas en el mercado que te pueden dar las soluciones de manera gratuita y libre. Por ello es de que pues también existen muchas instituciones o asociaciones del software abierto, del software de código libre. Entonces creo que sería interesante que también nos demos cuenta de todo lo que existe en ese contexto. Bajo este tema de la precisión en la topografía, pues bueno, también es algo muy importante. Yo creo que para muchas de las ingenierías, la ingeniería topográfica es una ingeniería que sí o sí debes de trabajar con precisiones y niveles de exactitud. Por eso es de que las mismas tecnologías van evolucionando, como lo comentaba anteriormente. A lo mejor alguna tecnología llega hasta un rango de precisión, a lo mejor hay otra que llega con otro, y va a seguir evolucionando. Aquí hay una cuestión muy importante que yo les muestro en la diapositiva sobre el tema de los sobrecostos. ¿Cuántas miles de veces nos hemos encontrado con temas, con
comentarios de compañeros, de charlas, de colegas, en cual por los temas de datos imprecisos, la inversión en el proyecto aumenta. Que la medición no me dio, que tenemos que recorrer la barda, el muro, que la medición no nos dio, tenemos que generar a lo mejor un litigio jurídico, que la medición no nos dio, a lo mejor el equipo no va a entrar, y muchas cosas. Y todo esto se puede mejorar definitivamente con procesos automatizados, que la ingeniería topográfica definitivamente está incluida. En este contexto de lo que hablamos de la transformación digital, pues bueno, existen 4 vertientes muy altas para la ingeniería topográfica en esta transformación. Una de ellas es el tema de las ciudades inteligentes. Sí o sí, ya las ciudades han estado evolucionando con una tecnología impresionante gracias al Internet de las Cosas y a diferentes sistemas digitales integrados. Entonces, la misma topografía, justamente un gemelo digital, es la representación física en una acción digital que nosotros podemos administrar, distribuir, calcular, reproyectar, reprocesar, y todo desde un modelo computacional. Tenemos también lo que son las metodologías BIM. Yo creo que muchos de nosotros, yo he visto que ahí en el CEFI hacen muchos foros, también ahí en el Colegio de Topógrafos hacen foros de BIM, que eso es algo muy bueno. Creo que el año pasado tuvieron un congreso de BIM. La verdad es algo que vale mucho la pena conocer y meternos como ingenieros topógrafos a los temas de BIM para no quedarnos fuera de la jugada, ¿no? Como decimos nosotros aquí en México. Existe también un tema muy importante que día con día sigue evolucionando. Yo lo platico mucho con grandes mentores míos, que los cuales, pues bueno, ni para cuándo en sus tiempos de universitarios se iban a imaginar que un pequeño sensor que puede caber en un dron, que puede hacer levantamientos de nubes de puntos. El LIDAR, sensores multiespectrales, dispositivos del Internet de las Cosas, cámaras métricas, o sea, son sensores que están prácticamente evolucionando. Recordemos muchos de nosotros que el LIDAR, cuando se empezó a hablar, eran unas cámaras grandísimas, unos sensores tremendamente amplios que iban sobre avionetas. Ahora tenemos un LIDAR hasta en nuestro teléfono. O sea, cómo hemos ido evolucionando y todo lo que hace falta que venga. Tenemos también lo que es el cómputo en la nube. El cómputo en la nube hoy en día es una herramienta muy eficiente porque existen muchísimos algoritmos, existen muchísimas acciones de procesamiento. Por ejemplo, un software libre que es prácticamente un software fotogramétrico, el Open Drone Map. Ahí nosotros lo montamos a la nube y pues ya hacemos de lado a lo mejor algunos software de fotogrametría que nos cobran por su uso, lo monto yo a la nube y estoy trabajando con ese tipo de software. El cómputo en la nube también es muy eficiente cuando voy a procesar grandes datos. Tenemos herramientas como lo que maneja Amazon, tenemos herramientas como Google Engine, que son procesamientos basados a aplicaciones geoespaciales para la ingeniería topográfica, pero procesados en la nube. Entonces también estas 4 vertientes, ciudades inteligentes, metodologías BIM, los sensores y el cómputo en la nube, es algo que debemos de estar presentes y saber hacia dónde se está canalizando estas tecnologías evolutivas. Bajo este aspecto también ingeniería topográfica, pues bueno, también no podemos dejar de lado lo que han sido los métodos tradicionales, las tecnologías actuales y la evolución profesional. Y a la evolución profesional a la que voy, de que el ingeniero topógrafo también es interesante ver los planes de estudio, cómo nos estamos formando, cómo las universidades están convirtiendo las competencias para poder formar a los profesionales que demanda la sociedad en temas de análisis de datos, competencias de software avanzado, competencias de programación, la misma integración con otras disciplinas y lo que se le conoce como sistemas complejos. Aparte de nosotros como ingenieros topógrafos, de formarnos con métodos tradicionales, métodos convencionales y la tecnología actual, pues también debemos de ir planeando un horizonte. Debemos de planear un horizonte de en dónde estoy y hacia dónde quiero llegar. ¿Qué herramientas son las que me van a servir para poder llegar a donde yo quiero? Definitivamente tengo que invertir en acciones de programación, temas de bases de datos, servidores, cómputo en la nube. Pues sí, porque me tengo que mantener actualizado. Pero ahora las personas, yo lo comento porque yo soy académico acá en Guadalajara,
pues también nos preocupamos por los jóvenes que van a salir a un mercado laboral y que tengan las herramientas para poder competir con el mismo mercado. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, evolucionando en los conocimientos. Pero ahí no para esto, también mucho tiene que ver a nosotros como profesores. Nosotros como profesores también debemos de aprender para poder compartir. Eso es algo muy interesante, es algo muy importante que sí o sí, pues bueno, las universidades cuentan con sus marcos de profesores, su planilla educativa, pero también los profesores, cómo nos estamos actualizando, cómo estamos evolucionando y cómo queremos hacer llegar para romper esos paradigmas a nuestras nuevas generaciones. Dentro de las necesidades emergentes en el sector, como lo comento, aparte de que la inteligencia artificial y los gemelos digitales nos entregan modelos dinámicos, me refiero a modelos dinámicos que en tiempo real pueden irse creciendo. La tecnología BIM, por ejemplo, nosotros vamos a campo, revisamos la obra, sacamos fotografías, adecuamos los planos en línea y actualmente toda la gente que tenga el link o que tenga acceso a esos mapas va a tener información actualizada. Eso es lo que anteriormente, ya muchas de las veces, las personas que estaban trabajando con los conceptos de lo que viene siendo la tecnología, anteriormente entregábamos mucho los planos impresos, entregábamos mucho nuestras memorias USB para entregar la información, y pues bueno, ahora ya podríamos conocer o podríamos mencionar que esas acciones ortodoxas ya están quedándose en el pasado. Ahora con un simple link, yo como profesional invertiría en tener la renta de algún servidor para ahí estar subiendo mis trabajos, generar cartografía participativa, generar mapas web y yo tener mi propio servidor que esté en web para que mis clientes o la gente que yo le administre la información puedan acceder a ella en su origen de visualización y en el momento que ellos quieran. Creo que eso es algo que también debemos de buscar aspectos de cartografía web, de poder trabajar sobre la nube, como lo comentaba anteriormente, para poder tener esos modelos dinámicos. De igual manera, seguir siendo entornos colaborativos, como lo mencionamos aquí en la diapositiva, esos entornos colaborativos que meramente son acciones en los que yo como profesional genero mis cartografías y la comparto a toda la gente involucrada, pueden estar haciendo adecuaciones en tiempo real, pueden entregar la información que estén generando y todo lo estamos ahora sí que visualizando en una sola acción. Todos vamos a tener una información homogénea que no vamos a tener alteraciones. La integración del BIM con los sistemas de información geográfica, pues bueno, yo creo que eso es algo elemental que sí debemos de tomar mucho en cuenta y sobre todo las capacidades analíticas que tenemos como profesionales. Estas necesidades emergentes definitivamente, creo que las capacidades analíticas son las que a lo mejor nos pueden llevar a romper ciertos paradigmas, a romper ciertas acciones que debemos de desprendernos de esas cadenas ideológicas del pensamiento para poder evolucionar, porque prácticamente tenemos que convertirnos en personas que estemos innovando y que estemos trabajando para un futuro mejor. Hay una frase que a mí me encanta mucho que dice que la tecnología no se detiene por nada ni por nadie. Quien detiene a la tecnología detiene al desarrollo de su país y de su sociedad. Y yo creo que es muy cierto, porque la tecnología no se va a preocupar por si Rigo aprendió Python, la tecnología no se va a preocupar por si Rigo sabe de BIM, la tecnología no se va a preocupar por si Rigo sabe de sistema de información geográfica, la tecnología va a seguir evolucionando. Pero si Rigo es encargado de a lo mejor alguna ente de gobierno, si Rigo es encargado de tomar decisiones estratégicas para la sociedad, pues ahí Rigo es quien está mal, porque él tiene que tener una constante evolución y un gran crecimiento para poder tomar las decisiones más sabias y las decisiones con mayor información y las que tengan mayor sustento tanto técnico como científico. Por eso para mí, vuelvo a repetir esta felicitación al CEFIA por hacer este tipo de foros, que este tipo de foros, el Génesis lleva a eso, ¿no? El crecimiento y el romper esos paradigmas para seguir creciendo tecnológicamente. Aquí en esta acción, también esta gráfica de diferentes fuentes, nos damos cuenta cómo por los años, desde el 2023, nos hemos tenido un porcentaje de casi el 75% en la adopción de la inteligencia geoespacial, la expansión en el mercado de los sistemas de información geográfica y el crecimiento en el mercado del análisis geoespacial. Hace algunos años yo recuerdo que en topografía decíamos, bueno, voy a calcular la poligonal,
voy a calcular la superficie, voy a calcular la pendiente, voy a calcular los volúmenes. Ahora ya todo es análisis geoespacial. ¿Y por qué análisis geoespacial? Pues claro, porque estás analizando un espacio geográfico de la Tierra. Recordemos que nosotros en topografía, a los famosos planos que les llamamos, para nosotros una representación gráfica es un plano, pero técnicamente y científicamente es una representación del modelo matemático de la Tierra. Recordemos el tratado de Isaac Newton, los principios matemáticos de la filosofía natural, donde nos expone que toda acción en la Tierra y el comportamiento universal va en función a una matemática. Entonces, lo que nosotros le llamamos como plano, meramente es un modelo matemático que estamos generando del terreno para poder administrarlo, para poder adecuarlo, para poder mejorarlo y para poder administrar el territorio en el cual vivimos. De igual manera, les comparto esta gráfica que la verdad a mí me llamó mucho la atención, cómo las actividades tradicionales de la topografía han ido en decadencia. Han ido bajando, han ido bajando, han ido bajando. Tenemos las actividades en transición, como lo decíamos, temas de posicionamiento satelital, temas de escáner, temas de inteligencia artificial, cómo han ido creciendo, pero de igual manera las actividades completamente digitales. Tuvimos una brecha desde el 2000 al 2005 que no hubo un crecimiento, sin embargo, en los próximos años estuvo haciendo a un lado las actividades tradicionales y las actividades de transición. Entonces, al día de hoy y a la presencia y a la proyección que se tiene, las competencias digitales son las que van a ir adelante. Por ello, la importancia de nosotros capacitarnos y formarnos en este mundo digital que, pues bueno, ya nos tocó vivir en él. Ahora, ¿por qué no aprovechar, capacitarme para poder desarrollarme como un gran profesional? En este contexto, el ingeniero topógrafo, pues bueno, desarrolla un papel muy importante en integración de las tecnologías avanzadas, los procesos en obra civil, que eso es algo que sí o sí el ingeniero topógrafo debe de estar, la planificación y ejecución de proyectos y la contribución al desarrollo sostenible. No dejemos de lado nunca que estamos trabajando de una manera mundial en los temas de desarrollo sostenible por el bien de nuestro planeta. Entonces, todas las profesiones, llámese como se llamen, todos los profesionistas o profesionales debemos de contribuir a ello. Y bueno, pasando ya a lo que viene siendo un tema ya más enfocado a lo que es el objeto de la presentación, el gemelo digital. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado este contexto, qué es un gemelo digital, a qué se refiere, de qué habla, de qué va a tratar este nuevo panorama de la tecnología. Y pues bueno, prácticamente el gemelo digital es una terminología adoptada o creada por la NASA, en la cual el gemelo digital es prácticamente la réplica precisa de un sistema físico en el mundo digital. Eso es lo que conocemos como un gemelo digital, en el cual los sensores, la misma topografía, el diferente aplicación del Internet de las cosas y todos los sensores que hablamos anteriormente aportan a crear estos gemelos digitales. Y pues prácticamente imagínense lo fácil que es administrar el territorio desde mi computadora, visualizar la problemática desde mi computadora, hacer análisis ultra precisos o hacer análisis a gran escala. Podríamos hacer hasta incluso análisis a escala planetaria con gemelos digitales. Esta es una de las grandes importancias y una acción que como ingenieros topógrafos debemos de estar presentes en ello. Porque ¿qué profesión es la más indicada en interpretar la Tierra? El ingeniero topógrafo, definitivamente. El ingeniero topógrafo debe de conocer, debe de saber y debe de aplicar estos conocimientos para poder estar en un mundo competitivo. En esta acción, la transformación del gemelo digital, pues bueno, se genera desde diferentes acciones. Tenemos desde las famosas nubes de puntos, que ya muchos conocemos que se generan desde la tecnología LIDAR, desde los escáneres, desde diferentes acciones. Tenemos sensores que están ahora ya todos aplicados al Internet de las cosas, temas como el Alexa, temas como encender habitaciones de manera automática, programables. El Internet de las cosas también tiene muchos sensores que determinan el monitoreo de las alteraciones del suelo. Todo eso nos ayuda el Internet de las cosas para la tecnología de los gemelos digitales. Tenemos también lo que son los modelos BIM, que como les comentaba son modelos muy colaborativos para modelar el proceso constructivo o cualquier proceso no meramente constructivo.
Y también en los gemelos digitales hay algo muy interesante, que podemos hacer análisis predictivos. No es lo mismo, imagínense ustedes, así lo pongo, un ejemplo muy rápido. Cuando hacíamos análisis de cuencas, inundaciones, calcular las isoyetas, ¿cuántos de nosotros no utilizábamos las cartas topográficas? Contábamos cuántas curvas de nivel había y generábamos volúmenes de precipitación y podíamos calcular índices de drenaje. Pues eso lo hacíamos a mano y nos tardábamos muchísimo tiempo y la información era muy poca la que teníamos. Si no teníamos curvas de nivel, teníamos que calcularlas. Entonces ya nos lleva más tiempo. Ahora imagínense que tengamos en una computadora un modelo digital de superficie o un modelo digital de terreno, que tengamos la cantidad de precipitación de lluvia gracias a los cálculos de hidrogramas y que de manera automatizada pudiéramos hacer esos análisis hidrológicos. Y todo eso a unos cuantos clics. El análisis se puede hacer mucho más amplio, se puede hacer de una manera mucho más predictiva y se puede hacer de una manera mucho más detallada, gracias a la cantidad de variables que yo puedo incluir. Entonces, esa es una de las acciones o vertientes que puede tener un gemelo digital. En este aspecto, la creación de los gemelos digitales, tenemos 3 etapas para poder crear un modelo digital. Tenemos la captura de los datos, pero algo muy importante, como ingenieros topógrafos, no podemos dejar de lado a la infraestructura de las infraestructuras. ¿Y cuál es la infraestructura de las infraestructuras? La geodesia. Definitivamente nosotros debemos de considerar marcos de referencia, modelos de tectónica de placas. Tenemos que considerar los cálculos de época correspondientes. Debemos de considerar las deformaciones al marco geodésico establecido y legal que tenemos en cada uno de nuestros países. ¿Por qué? Porque la Tierra, como sabemos, es dinámica. La Tierra se está moviendo. Si bien se mueve por lo que es rotación, traslación, mutación, deriva, todo ese tipo de movimientos, aparte la Tierra, así como nos crecen las uñas de los dedos, se está desplazando las placas tectónicas. En lugares donde tenemos sismicidad, se está alterando. Entonces, las coordenadas que el día de hoy yo voy a fijar, dentro de 5, 6, 10 años, no van a ser las mismas. Pero, ¿qué me va a ayudar a considerar esas coordenadas, que yo no tenga errores? La época de medición, mi marco de referencia y los datos tanto horizontales y verticales que yo haya utilizado. No más, no más. Por eso es de que como ingenieros topógrafos sí les dejo claro que la geodesia, por más tecnología que exista, por más gemelos digitales, por más redes neuronales que existan, la geodesia va a ser la geodesia. No por algo, mi buen amigo el doctor Claudio Brunini, de allá de Argentina, dice que la geodesia es la infraestructura de las infraestructuras. ¿De acuerdo? Entonces, la captura de los datos, siempre debemos de conocer los tiempos geodésicos, las acciones geodésicas para poder generar precisión. Tenemos también lo que es la recolección de la información, ya sea por medio de fotogrametría, por medio de escáner, por medio de pulsaciones, por diferentes métodos convencionales de medición de GPS también podría ser. Tenemos lo que es el procesamiento y la estructuración de la información, que para ello empezar a clasificar nubes de puntos. Como lo comentaba, existen software que son software pues privativos, son software privativos que los cuales le das un clic y de manera automática te clasifica todos tus puntos. Claro, qué bueno, tienes que pagar por ello, pero también existen matrices y algoritmos gratuitos que tú lo puedes hacer en tu propia computadora. Puedes clasificar tus puntos, porque prácticamente todo trabaja mediante algoritmos de conocimiento. O sea, no quiere decir que la transformación digital tenga que ser un costo económico alto. ¿Por qué? Porque puedes decir, bueno, Rigo, tú quieres evolucionar en tus productos, tendrías que comprar un software, no sé, a lo mejor $13,000, $15,000. Pues bueno, a lo mejor si yo no conozco todo el ámbito evolutivo de la tecnología, pues tendría que apostar por ese software. Pero si investigo, me capacito, me formo y me creo o me incluyo ahora sí que a grupos colaborativos, puedo tener acceso a muchas cosas y a lo mejor la herramienta de clasificación de nube de puntos, por decir algo, que es automática, a lo mejor yo puedo crear una propia red en algún modelo y lo puedo hacer a la necesidad que yo tenga. A lo que yo quiero mencionar con mi comentario es de que no tenemos que limitarnos por acciones económicas, por nuestro crecimiento académico y en esta acción un crecimiento en una transformación digital. O sea, existen
muchas alternativas gratuitas, libres de código abierto, que debemos explorar. ¿Qué es lo que hacen los software privativos? Pues bueno, prácticamente nos entregan las herramientas a la palma de nuestras manos, nos dan un curso, nos capacitan de cómo funciona y listo. Nos ahorraron tiempo de investigación, nos ahorraron tiempo de andar conociendo, nos ahorraron tiempo de casi arrancarnos los cabellos en la computadora, de que los algoritmos no corren. Bueno, ya es decisión de cada quien, ¿no? Y es decisión de cada quien. Solamente lo único que sí es importante mencionar es de que no tenemos que depender de acciones económicas para nuestro crecimiento en esta transformación digital. Posteriormente tenemos el desarrollo de las interfaces y análisis. Por ejemplo, nosotros acá, todos los gemelos digitales que trabajamos, los clasificamos con librerías propias y algoritmos que hemos desarrollado, y todo lo visualizamos en Potre. Potre es un visualizador gratuito que es colaborativo. Yo subo mi nube de punto a Potre, te mando el link, tú ves el link, puedes medir sobre la nube de puntos, puedes generar extracciones, puedes generar perfiles, mediciones, calcular vuelos, puedes hacer muchas cosas con Potre. Es importante que a lo mejor se den un clavado a lo que es Potre y puedan explotar esa manera gratuita y colaborativa para poder compartir su información en nubes de puntos. Eso a nosotros nos ha ayudado demasiado, porque tenemos proyectos de nubes de puntos de 15, 20 teras de información. Imagínense compartirlas. Tendríamos que poner un disco de 15 teras o muchos discos de 1 tera, tenerlos que llevar con las personas para que los estén visualizando de uno por uno en un software potente, en una máquina potente. En cambio, con Potre no hay ningún problema. Subimos la nube de puntos al servidor, ya subimos la nube de puntos clasificada previamente, compartimos el link y de manera colaborativa toda la gente que tenga el link puede ingresar, puede hacer sus mediciones, puede sacar perfiles, puede extraer puntos. En la última versión te dejaba exportar en CSV o en LAS, también algo interesante. Entonces, son acciones gratuitas. Y la verdad nos han ayudado demasiado. En este contexto, nosotros, pues bueno, dentro de donde yo laboro en la institución que es como el ICE de Costa Rica, acá es la empresa más grande que tiene México, la empresa gubernamental, que es la Comisión Federal de Electricidad. Yo estoy prácticamente en lo que es la coordinación de proyectos de transmisión y transformación. Y pues bueno, ya desde algunos años atrás estamos al frente de lo que es el Departamento de Innovación y Aplicaciones Geoespaciales. Entonces, creamos muchos gemelos digitales. De hecho, ahorita este proyecto que les estoy compartiendo es un proyecto donde volamos, fueron más de 300 kilómetros de manera longitudinal, con 2 kilómetros de ancho. Volamos sobre el desierto de Altar. El desierto de Altar es la zona más caliente del mundo. Muchas veces podemos pensar que a lo mejor en el desierto, en lugares de otros continentes, es lo más caliente, pero no. Igual pueden ustedes echar un vistazo en internet y buscar el desierto de Altar, así se llama. Entonces, en el desierto de Altar se construyó una línea de alta tensión y todo lo modelamos con un gemelo digital. ¿Por qué? Porque para nosotros era importante conocer el contexto geográfico de la zona. O sea, para nosotros no solamente era generar un levantamiento topográfico, no. Ya un gemelo digital me aportó la información para estudios ambientales, sociales, arqueológicos, indemnizatorios, jurídicos, geológicos y topográficos. Con un gemelo digital tienes ya todo lo que viene siendo el contexto geográfico de la zona de estudio y prácticamente con eso puedes administrar el territorio, extraer información y poder crear tus proyectos. Este proyecto, como les comentaba, es la línea azul. Es una línea que también donde se construyó una central fotovoltaica que actualmente es la central fotovoltaica más grande de América, y esta fue un total, hicimos vuelos de 345 kilómetros. Este proyecto se tenía considerado, fíjense el contraste, ¿no? Íbamos a hacer la topografía con métodos convencionales, pero nos íbamos a tardar 1 año en caminar 345 kilómetros, creando redes geodésicas de primer orden, con más de 25 personas, más de 10 vehículos, y mucho tiempo que nos íbamos a llevar el hacer el trabajo. Entonces, con un dron, empleamos una metodología de posicionamiento puntual preciso, donde no creamos una red geodésica estática, sino que creamos una red geodésica dinámica. Gracias a ese procesamiento,
Este trabajo de 345 kilómetros con un buffer de 2 kilómetros de ancho lo ejecutamos en 1 mes y medio con 6 personas. Y gracias a la tecnología de la fotogrametría, que nos ayudó demasiado, drones de alta calidad, y esto fue lo que en verdad nos ayudó para poder crear estos gemelos digitales. Y bueno, los gemelos digitales a la vez se pueden generar gracias a la inteligencia artificial, ya sea por medio de puntos, con la técnica de estructura del movimiento, o también podemos generarlos, como se ve del lado derecho, en lo que se le conoce como el campo de radiación neural, que prácticamente no es otra cosa que, si hablamos en un contexto de inteligencia artificial, esto no es otra cosa más que una red neuronal convolucional, que es prácticamente una convolución matemática, o sea, que sigues aprendiendo de lo que estás conociendo. O sea, la misma neurona de lo que ya procesó sigue almacenando la información y sigue mejorando sus modelos. En este contexto, la tecnología NERF, como se le conoce, nos ha ayudado demasiado para poder modelar y poder tener una certeza precisa de lo que son los gemelos digitales. Hace muchos años se usaba que las familias iban a un estudio fotográfico, entre todos se tomaban una fotografía y esa fotografía quedaba en el recuerdo ahí en la sala o en el comedor. Ahora ya asisten las familias a estudios digitales, les toman miles de fotografías en menos de 1 minuto y ya crean a la familia en un modelo tridimensional. O sea, ya la familia se imprime en una impresora 3D y ya tienes, ahora sí que ya todo en un contexto 3D, ya no es lo clásico de una fotografía. Creo que eso también se vuelve muy interesante y prácticamente es una evolución que la inteligencia artificial nos ha colaborado. Este es el modelo principal de lo que es la tecnología NERF, con la cual también generamos muchos gemelos digitales. De igual manera, si ustedes se van a Google, ponen NERF, se van a los repositorios en GitHub, pueden descargar el repositorio y pueden hacer ustedes sus propios modelos. O sea, esta parte es gratuita. No hay prácticamente por qué invertir en crear. Digo, si hay software, como todo, que te venden el servicio para que te procesan tus fotos en tecnología NERF y te lo venden. Claro, es un servicio que tú puedes hacer. Pero si también tú quieres explorar, te vas a Google, pones NERF o campo de red neuronal para fotografías y te puedes ir a los repositorios que existen en GitHub y las instrucciones son muy interesantes. Aquí, en lo que fue el huracán Otis, que acá en México impactó en el 2023, ha sido uno de los huracanes más fuertes, hasta incluso ya la Organización Mundial de los Huracanes ya lo sacó de la lista de los huracanes por todo el daño que hizo. Todo Acapulco, los que hayan escuchado de Acapulco, los que conozcan Acapulco, es uno de los puertos más conocidos y emblemáticos de México, como Cancún y ese tipo de lugares de playa. Acapulco se vio completamente destrozado. Acapulco se destrozó por completo. El huracán Otis, imagínense un huracán de categoría 5 que llega a las 12 de la noche con toda la gente en sus casas dormidos y todo el desorden que hizo, pues ya se imaginarán. Nosotros, en la encomienda que tenemos por instrucción presidencial y de nuestro gobierno, tenemos la obligación de reconstruir el sistema eléctrico nacional, o sea, las líneas de alta tensión, lo antes posible. No podemos permitirnos dejar ciudades sin energía, no podemos permitirnos dejar elementos sin que tuvieran esa electricidad. Entonces, en esta emergencia del huracán Otis, fue la primera emergencia que empleamos los gemelos digitales. Gracias a ello, gracias a esta aplicación, nosotros logramos adelantar esta emergencia un 40%. Una emergencia que fue muy intensa, trabajábamos día, noche, fines de semana, todo, ahí no hay tiempo. O sea, en este tipo de trabajos no te olvidas de todo y tu enfoque principal es apoyar a tu gobierno, apoyar a tu país, que es quien te está necesitando actualmente. Entonces, nosotros... Sí. Las disculpas por la interrupción. Yo sé que la información es bastante valiosa, pero necesitamos que vaya concluyendo igualmente en unos 5 minutos, dado que el tiempo ya se extendió. Más bien agradecemos. Perfecto. Muy amable. Voy a ser muy rápido ya para poder compartirles todas las... Muy amable, gracias. Perfecto. Pues bueno, este es un gemelo digital. Este también es un gemelo digital, pero con tecnología NERF.
que es con las redes neuronales convolucionales. Pueden ver ustedes cómo se representa de una manera muy diferente a lo que viene siendo las nubes de puntos, ¿de acuerdo? Esta también es otra técnica con NERF, que es un gemelo digital, donde ya no son puntos, ya son elementos sólidos, los cuales ya puedes administrar mejor el territorio. Me voy a pasar muy rápido a la presentación, de igual manera se la comparto a los organizadores para que ustedes la tengan. Aquí en Guadalajara somos un municipio, de hecho el estado de Jalisco se cuenta todo con LIDAR. O sea, la ciudad de Guadalajara es una ciudad que se administra como un gemelo digital porque se tiene todo en una nube de puntos. Las ventajas de los gemelos digitales, pues bueno, la reducción definitivamente en el tiempo, la simulación avanzada, que podemos estar evolucionando en la simulación en tiempo real, y el mismo monitoreo. En este contexto, aquí les voy a compartir este código QR, donde cuando ustedes ingresen van a tener acceso a unos libros que editamos aquí, que creamos aquí en la Comisión Federal de Electricidad, particularmente el caso del huracán Otis. Ahí se expone bien temas de cómo la inteligencia artificial y los gemelos digitales nos ayudaron a tener esa evolución y ese tiempo más corto en esta emergencia. De igual manera, hay un artículo que lo titulamos como Gemelos Digitales, Redes Geodésicas e Inteligencia Artificial, cómo le sacamos partido a esta tecnología. Pueden escanear el QR y los va a llevar directamente a lo que es la página donde están para que los descarguen sin problema. En este contexto, también platicar un poco de gemelos digitales, que se está haciendo en América Latina. Una compañera, Macarena, de allá, una alumna de Ingeniería en Agrimensura de Argentina, ha venido trabajando una encuesta muy interesante que igual posteriormente se le va a dar difusión, solamente para que sepamos cómo estamos en la situación, en el estado del arte de los gemelos digitales. Y bueno, les digo, voy a seguir muy rápido. Tenemos el tema de lo que son las redes neuronales. Las redes neuronales, pues bueno, es algo que ha evolucionado en la ingeniería topográfica para el procesamiento digital de imágenes, para la detección automatizada y para muchos aspectos más. En este contexto, pues bueno, la inteligencia artificial, su definición, ya prácticamente podemos resumir lo que es, pero justamente el día de hoy publicaron lo que es el índice de preparación de la infraestructura del conocimiento geoespacial del 2025 y nos está mostrando esta gráfica. Esta gráfica definitivamente nos está dando la puntuación que tenemos de los gemelos digitales y de la inteligencia artificial, cómo está adoptándose en lo que son los procesos geoespaciales. Y bueno, no podemos hablar de redes neuronales si no conocemos a Ramón y Cajal. Ramón y Cajal fue el que descubrió el aspecto de cómo funciona una neurona en nuestro cerebro y cómo matemáticamente también trabaja en los conceptos de inteligencia artificial. En esta parte, pues bueno, sabemos que existe lo que es la neurona. Tenemos aquí lo que es la neurona natural y lo que es la neurona matemática, con sus diferentes conceptos, su función de activación, sus capas de entrada, sus capas de salida, y cómo ha venido evolucionando. Y prácticamente en la parte superior podemos ver cómo es un gráfico de una red neuronal, y en la parte inferior podemos ver matemáticamente cómo trabaja una red neuronal. A lo mejor nos pensamos que solamente son puntos y relaciones que tiene con las diferentes capas, pero sí, detrás de ello hay una matemática matricial muy amplia que es quien genera esos modelos. Incluso los lenguajes naturales de programación, las palabras las transforma en vectores, y las inteligencias artificiales, como le dicen ChatGPT, las inteligencias artificiales de los lenguajes naturales de programación trabajan bajo vectores. O sea, las palabras las convierten en números, esos números se convierten a vectores, y esas inclinaciones y pendientes que generan los vectores es como interactúa la red neuronal para poder brindarnos una respuesta. Existen diferentes modelos de redes neuronales, hay muchas, pero como arquitectura principal tenemos lo que son las capas de entrada, las capas ocultas, la misma retroalimentación y ya la capa de salida. En este aspecto, las redes neuronales prácticamente en un contexto de programación, ¿cómo se ven? Pues bueno, prácticamente es esto. Este es una pequeña red neuronal, sí lo digo, es una pequeña red neuronal que solamente está programada para detectar objetos, que se está corriendo en Colab, que también es una librería gratuita, con YOLO, que la pueden trabajar, y esta red neuronal lo que hace es buscar objetos que yo le indique.
Ahorita más abajo yo le puse que me buscara calentadores solares en diferentes casas y me los buscó y me los entregó. Entonces, esto es prácticamente una red neuronal como se ve graficada. También tenemos para las aplicaciones de redes neuronales en topografía las acciones de clasificación automatizada de nubes de puntos, extraer características, el filtrado inteligente, la reconstrucción de oclusiones, de trazados, que como les digo, o sea, no es que tengamos que invertir en un software privativo, sino que todo esto también lo podemos hacer en diferentes sistemas gratuitos. Y bueno, también tenemos la detección automatizada, hemos llegado a niveles del 96% de precisión, hemos tenido también aplicaciones del 93% de aplicaciones en carreteras, el 89% en precisión de la vegetación. O sea, las mismas redes neuronales han estado evolucionando tanto que nos ofrecen estas precisiones. Don Rigoberto, por ahí, dentro de las publicaciones... las disculpas nuevamente por la interrupción. Sí necesitamos que pueda concluir en 1 minuto su presentación. Las disculpas más bien por interrumpirlo nuevamente para ir cerrando. Les voy a pedir un poquito de tiempo porque yo también tuve que mover varias reuniones para poder estar con ustedes. Ya ve que pues no empezamos a tiempo, pero nada más para poder terminar la presentación. Le voy a dar de una manera muy rápida. Por favor, le agradecemos. Sí, bueno, hay varias publicaciones, la integración de la inteligencia artificial en diferentes flujos de topografía, la misma utilidad de las redes neuronales, y pues bueno, estos son ejemplos que hemos reducido las aplicaciones demasiado con redes neuronales. Tenemos pues lo que es el Machine Learning para la clasificación. Justamente esta es una librería de Python que nos clasifica de manera automática las nubes de puntos, también la cual nos segmenta información. Tenemos, pues bueno, el catastro que hizo Google a nivel mundial, que eso también es una gran herramienta que se hizo con redes neuronales. Aquí fue un pequeño análisis que yo realicé de allá de Nicoya, en Guanacaste, para saber la densidad de las construcciones. Y pues bueno, los diferentes trabajos y proyectos que hemos venido ahí desarrollando con elementos fotogramétricos en la detección de información. De igual manera, pues bueno, es importante mencionar la formación académica. Yo justamente aquí hice un GPT que también les comparto para que lo puedan escanear. Se llama asistente geoespacial. ¿Qué es el asistente geoespacial? Pues bueno, prácticamente es un lenguaje de natural de programación que yo lo programé para que me contestara y me resuelva cosas de puros temas geoespaciales. Entonces creo que les va a ser de mucha utilidad. Lo pueden escanear, lo pueden utilizar. Créanme que para mí es algo muy gustoso. De igual manera, el mismo algoritmo va a estar aprendiendo de todo lo que ustedes le pregunten. El algoritmo nos entrega código, nos hace análisis, nos genera imágenes. Entonces, prácticamente, volvemos, ¿no? Como se trabaja como un chat GPT, pero está especializado en temas geoespaciales. Las cuestiones académicas, bueno, acá en Guadalajara hemos hecho ya muchos talleres de inteligencia artificial. Tenemos un taller muy específico donde trabajamos temas desde lo que eran estereoscopios. Aquí en esta situación ya trabajamos lo que fueron los vuelos fotogramétricos y aquí hicimos no solamente un modelo, sino que creamos un gemelo digital y una realidad aumentada con lentes de visualización tridimensionales. Les digo, voy a pasar muy rápido. Y bueno, también agradecerles a la pasada junta directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos porque pudimos realizar el primer taller de inteligencia artificial utilizando Machine Learning. Fue un taller que llevamos a cabo ahí en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, donde hicimos muchas actividades de Machine Learning. De igual manera, también hacer una mención especial, porque quiero decirles, bueno, uno que se la pasa conviviendo y compartiendo con diferentes gremios en el mundo, Costa Rica, es grato decirlo, que son de los primeros colegios que velan por acciones de inteligencia geoespacial, por temas de inteligencia artificial. La pasada junta directiva aprobó crear una comisión de inteligencia geoespacial, la cual no todos los colegios en el mundo tienen. Apenas los gobiernos están trabajando en ello. Ustedes ya tienen una comisión, hay que aprovecharla, porque no la hay. De hecho, aquí en México no la tenemos. Ustedes ya la tienen, aprovechenla. Y bueno, lo voy a pasar de manera muy rápida, solamente son temas de ética que tenemos que tener en cuenta sí o sí, los temas de ética, los temas de responsabilidad, los temas de colaboración. Y bueno, por ahí quiero sí particularizar muy rápido en esto.
¿cómo podemos evaluar que un modelo de inteligencia artificial sea efectivo? Pues bueno, existe lo que se le conoce como el método RACA. Este método RACA se le conoce como relevancia, exactitud, claridad, coherencia, concisión y adecuación. Cualquier inteligencia artificial, si cumple con este acrónimo de RACA, señal que el modelo está trabajando bien, porque hoy en día no hay muchos indicadores de saber si la inteligencia artificial está trabajando bien. Y erróneamente nos dejamos llevar porque nos dicen, lo hago con inteligencia artificial, pensamos que todo es perfecto, ¿no? Pues no. O sea, tenemos que evaluar esa inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial no lo es todo. Tenemos que evaluarla. Y para ello existe el método RACA. Bueno, eso lo pueden seguir explorando. Tenemos lo que son los retos. Pues bueno, el principal reto pues, son las acciones académicas, como la ingeniería topográfica ha venido evolucionando. Y pues bueno, ya para finalizar la presentación, que pues bueno, yo creo que tendríamos mucho tiempo para platicar, solamente quiero quedarme con esta analogía. Como punto número 1, hay que darnos cuenta que lo que existía cuando yo nací, para mí es normal, es muy común, es como la parte natural del funcionamiento del mundo, porque es con lo que yo llegué al mundo. Como punto número 2, todo lo que se inventa cuando yo tengo 15 a 35 años es nuevo, es emocionante y es revolucionario. Y es a lo mejor a lo que yo me voy a dedicar toda la vida. Como punto número 3, lo que se crea después de mis 35 años, a lo mejor yo ya voy a dudar de qué es, pero eso va a ser a mi mundo, a mis conocimientos. Eso no quiere decir que las cosas estén mal. Y pues bueno, discúlpenme por prolongarme. La verdad, yo también acá, por el tiempo tan amplio que tuvimos de desplazamiento previo, tuve que mover muchas reuniones y actividades por acá, pero qué bueno que se dio el tiempo para poder compartir. Ahí les doy mis datos, mi correo electrónico, mis redes sociales, mi teléfono por WhatsApp. Entonces, en lo que se les pueda colaborar, con todo gusto.